¿Y cómo están, gente? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy también nos encontramos, pero con el capítulo número 7 también de esta teoría de me convertí en un Hyuga en el mundo de Naruto. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de hoy que les traje, comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el canal siga creciendo. Y así, los enrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 7. Hyuga-Yu descendió lentamente hasta la superficie del embalse. En ese instante, enormes nubes de vapor blanco emanaron de su cuerpo. La temperatura de la capa de estilo de viento que lo rodeaba había superado brevemente los 1500 grados, mientras que la temperatura interna de su cuerpo dentro del anillo astral fluyente de estilo de viento protector ya había superado los 42 grados. En el instante en que tocó la superficie del embalse, el agua del lago bajo sus pies se evaporó en grandes cantidades, levantando una colosal nube de niebla blanca. Bajo el embate de la lluvia torrencial, esta niebla se disipó rápidamente. Este proceso de enfriamiento duró 3 minutos. Su cerebro y su cuerpo, que habían sido incendiados por la influencia del chakra Cian, el chakra oscuro y la temperatura corporal excesiva, finalmente se enfriaron. En su lugar, una enorme carga y un dolor insoportable surgieron a nivel celular. Hyuga-Yu recuperó la compostura. El Byakugan completo modo chakra estilo viento se desarrolló basándose en los principios de las 8 puertas internas. Era un nintaijutsu de rango S creado por Hyuga-Yu, que combinaba ninjutsu médico de alto nivel con los principios de la mecánica de fluidos. Le permitía mantener una intensidad física equivalente a la de la quinta puerta, la puerta del cierre, evitando la desventaja de no poder usar ninjutsu. En un estado de activación celular, construía 2 sistemas circulatorios distintos, uno dentro y otro fuera del cuerpo. En pocas palabras, era la quinta puerta de las 8 puertas internas, con la capacidad de realizar ninjutsu. Al combinarse con diversas mejoras, podía incluso desatar el poder extremo de la sexta puerta, la puerta de la alegría. Era potente, prácticamente impecable y completo en todos los aspectos. Sin embargo, ese era precisamente el mayor defecto de la técnica. Si no se hubiera enfrentado a un Jinchuriki de las 6 colas, sino al verdadero 6 colas, Saiken. Si el Jinchuriki de las 6 colas no hubiera perdido la cabeza. O si la forma completa de las 6 colas hubiera soportado un poco más de daño sin quedar inconsciente en el acto. El derrotado habría sido Hyuga-Yu. En ese momento, sintiendo la inmensa carga dentro de su cuerpo, un cuerpo que casi había alcanzado el límite de proliferación celular en tan poco tiempo, y las señales de un colapso funcional inminente en varios órganos, Yu frunció el ceño. Inmediatamente movilizó el vasto chakra Cian, que ahora era 3 veces más abundante que antes de la batalla, para realizar una serie de ninjutsu médico. La técnica de regeneración y reanimación curativa, la técnica de la palma mística y la técnica de reconstrucción de meridianos. Durante el combate, el chakra es tan abundante que parece inagotable, pero después de la pelea, se siente completamente insuficiente. Además, la dificultad de la técnica no es proporcional a sus límites. Ya sea el grado de activación celular, la magnitud del ninjutsu o el poder de los ataques de nintaijutsu, el techo es demasiado bajo. Era evidente que el resultado de quererlo todo era tener un poco de todo, pero no dominar nada. Aunque para Saiken esto parecía tan abrumador que lo dejaba sin palabras, incluso vio en él un destello de un viejo conocido. A los ojos de Hyuga-Yu, esta técnica claramente tenía mucho margen de mejora. La investigación sobre la liberación Yan debe dar resultados cuanto antes. Solo completando la transformación de la naturaleza de la liberación Yan podré ampliar aún más los límites de la proliferación celular. Además, el estudio y dominio de la tecnología de fusión genética debe ser una prioridad inmediata. Este cuerpo, todavía es demasiado débil. Mientras resumía los fallos expuestos durante la batalla y curaba aproximadamente un tercio de sus heridas internas, Hyuga-Yu detuvo su ninjutsu médico. Le quedaba aproximadamente la misma cantidad de chakra que a un Kakashi, y su cuerpo no podía soportar una segunda activación del modo chakra estilo viento completo en un lapso de tiempo tan corto. Sin embargo, el objetivo que buscaba Hyuga-Yu se había logrado. Bajó ligeramente la cabeza, mirando al Jinchuriki de las 6 colas, Utakata, que flotaba boca abajo en el agua a sus pies, completamente inconsciente y con los ojos en blanco. Un destello frío apareció en los ojos de Yu. 6 colas, captura completada. La bomba necesaria para el plan de colapso de la aldea de la niebla está ahora en mis manos. Cargó al Jinchuriki de las 6 colas sobre su hombro. Luego, Yu levantó lentamente la cabeza, observando los incontables hilos transparentes de lluvia que caían del cielo. Entrecerró los ojos, sus labios se curvaron en un arco gélido. Esta lluvia, no es lo suficientemente intensa, no es lo suficientemente salvaje. Lo que quiero es un aguacero capaz de ahogar toda la niebla oculta.
Al apagarse su voz, la figura que portaba al Jinchuriki comenzó a caminar hacia el edificio Mizukage de la aldea oculta de la niebla. Al dar un paso adelante, la represa del embalse de la aldea oculta de la niebla, bajo sus pies, finalmente alcanzó su límite. Como un dique que se rompe, comenzó el derrumbe. Mientras tanto, en un acantilado a las afueras del embalse de la niebla oculta, varios miembros de alto rango de la raíz de Konoha se encontraban tras una barrera capaz de proteger incluso al Byakugan y a la percepción del chakra. Observaban con solemnidad una bola de cristal colocada frente a ellos. La bola de cristal transmitía en tiempo real todo el proceso de la derrota del Jinchuriki de 6 colas por parte de Yuga-Yu. Finalmente, mostró su silueta saltando desde la presa que se derrumbaba, cargando al Jinchuriki y avanzando con determinación hacia la aldea de la niebla. Danzo Shimura, Aburame Ryoma y Yakushi no permanecieron en silencio durante varios largos minutos. Yakushi no quedó simplemente impactada por el aterrador poder de combate de Yuga-Yu y su estilo de lucha casi impecable. Los otros dos, sin embargo, quedaron tan atónitos que apenas pudieron contenerse, a punto de perder la compostura. Aunque Danzo y Ryoma ya tenían grandes expectativas puestas en Yuga-Yu y habían estimado su potencial, sin escatimar gastos para proporcionarle mano de obra, ninjutsu, equipo, una base e incluso asistencia con la tecnología de células de Hashirama, nunca imaginaron que en tan solo 2 cortos meses, el chico que abandonó la aldea como un genin indigente, un miembro de la rama último que ni siquiera pudo aprobar los exámenes Chunin, habría llegado a este nivel. Se había enfrentado cara a cara con el Jinchuriki de las 6 colas, lo había derrotado en un duelo directo y lo había capturado. Aburame Ryoma sabía que no podía lograr tal hazaña. Si bien Danzo Shimura sí podía, se basaría en décadas de su propio cultivo y en los recursos de raíz. El plan original de Danzo era comprobar si Yuga-Yu podía desenvolverse en el caótico tablero de ajedrez de la aldea oculta de la niebla. También pretendía cultivar el liderazgo de Yu como sucesor, obligándolo a interactuar con diversos departamentos de la raíz bajo una gran presión, mientras Danzo permanecía entre bastidores para brindarle apoyo. Pero ahora, la habilidad que demostró Yuga-Yu superó con creces las expectativas de Danzo. Incluso lo dejó aturdido por un instante. En ese momento, ante sus ojos, el incipiente clan Yuga-Yu mostró incluso las sombras del primer Hokage, Hashirama Senju, y del segundo Hokage, Tobirama Senju. Combinaba el inmenso potencial del primero con el intelecto y la determinación del segundo, pero carecía de la indecisión del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Ante esto, el corazón de Danzo dio un vuelco. Reprimiendo una mezcla de temblor y éxtasis, pensó para sí mismo: he encontrado un verdadero tesoro. En ese instante, Aburame Ryoma respiró hondo varias veces, luchando por contener la conmoción. Con expresión preocupada, le preguntó a Danzo, quien vestía un kimono negro: Lord Danzo, ese chico probablemente no podrá volver a usar ese estado, pero parece empeñado en continuar con el plan de colapso de la aldea de la niebla, ¿no deberíamos intervenir? Danzo cerró lentamente los ojos, ocultando las complejas emociones que bullían en su interior. Cuando los abrió de nuevo, su único ojo solo reflejaba la fría luz de intrigas y cálculos. No. Tras un instante de reflexión, Danzo giró la cabeza fríamente hacia Ryoma y no. Dijo con voz baja y pesada: ahora, hay algo más importante que hacer, necesito que regreses al pueblo inmediatamente. Cambia el plan. Difunde los logros del plan de colapso de la aldea de la niebla entre los aldeanos tal como sucedieron. Que todos los shinobi de Konoha, y todo el mundo shinobi, lo sepan, que aquel que cambió el rumbo del campo de batalla de la niebla por sí solo, aquel que provocó el colapso de la niebla oculta, es mi sucesor, Tenin. Nota del traductor, alias de Yu, que significa ninja celestial. Al oír esto, tanto Ryoma como Nono alzaron la vista sorprendidos, sin comprender las intenciones de su superior. Nono frunció el ceño y preguntó con preocupación: ¿pero qué hay de Orochimaru? El plan para el colapso de la aldea de la niebla, formulado por Root y la cúpula de Konoha, tenía como objetivo, en parte, impulsar la campaña de Orochimaru para convertirse en el cuarto Hokage. La reciente decisión de Danzo representa claramente un abandono total de Orochimaru en favor de su sucesor recién elegido, Yuga-Yu. Si Orochimaru se enteraba, no había garantía de que no tomara medidas extremas. HMPH, Orochimaru, Danzo negó con la cabeza y resopló con desdén. Si tuviera un mínimo de popularidad, las cosas no habrían llegado a esto. Mono Hiruzen jamás lo elegirá como Hokage. Danzo expresó su veredicto con frialdad: le falta lo más importante que se requiere para ser Hokage. Hasta cierto punto, quien mejor comprendía a Hiruzen Sarutobi era Danzo Shimura. Respecto a la inminente elección entre Orochimaru y Minato Namikaze, hacía tiempo que había intuido los pensamientos del tercer Hokage.
Además, tanto Danzo como Hiruzen sobrevivieron gracias al sacrificio del segundo Hokage. De hecho, compartían puntos de vista idénticos sobre los requisitos para ser Hokage. Un Hokage debe poseer la voluntad de fuego para morir por la aldea. En cuanto a Orochimaru, que la aldea le sirviera estaba bien, y ser Hokage también, pero pedirle que muriera por la aldea, para el Orochimaru de entonces, que buscaba desesperadamente la técnica de la inmortalidad, era imposible. Al darse cuenta de la verdad, Danzo concluyó que apoyar a Orochimaru para el puesto de cuarto Hokage no daría ningún resultado. Habiendo visto el poder y el potencial que Yuga-Yu había demostrado, y teniendo ahora una segunda opción, eligió a este último sin dudarlo. Yo, nominaré a Yuga-Yu para el puesto de cuarto Hokage. En ese momento, Danzo los miró a ambos y expresó su objetivo, así como la misión que les encomendaba. Partan de inmediato. Deben anunciar los logros de Tenin en la aldea antes de que lleguen los resultados de la batalla del puente Kanabi en la Tierra de la Hierba. Además, al regresar a la aldea, añadan el nombre de Tenin a la lista de personas involucradas en las negociaciones con Iwagakure. Ryoma y Nono seguían sin poder creerlo. Se miraron el uno al otro, pero inmediatamente se arrodillaron sobre una rodilla y respondieron al unísono. ¿Sí? A medida que las cosas avanzaban hasta este punto, Danzo entrecerró los ojos. En ese momento, lo único que podía obstaculizar el camino de su sucesor elegido hacia Hokage, aparte de alguien con méritos aún mayores, era su condición de miembro de la rama Hyuga. Y sobre ese punto, Yuga Izashi había dado una respuesta recientemente. Danzo dirigió una mirada fría hacia Konoha, con los labios curvados en un arco cruel. ¿El sistema Tenin, dices? Os daré a todos un verdadero Tenin. Mientras tanto, dentro de la aldea oculta de la niebla, en el edificio Mizukage, mientras Yuga-Yu luchaba contra el Jinchuriki de las 6 colas, la batalla en este lugar también había alcanzado gradualmente su punto culminante. El edificio del Mizukage ya estaba medio destruido por la feroz batalla. En el centro del campo de batalla empapado por la lluvia, el colosal 3 colas, una tortuga gigante, se agazapaba ante las ruinas. El tercer Mizukage, gravemente herido, se erguía sobre la cabeza del 3 colas. Miró el páramo que se extendía a sus pies y se burló salvajemente. Viejo Genji, ¿acaso no te has dado cuenta? Ya has fracasado. Esta aldea, desde el momento en que el primer Mizukage la modeló según el sistema de Konoha, ha sido un error garrafal. Cuando terminó la primera cumbre de los 5 Kages y todos ustedes recuperaron a estos 2 Jinchuriki de manos de Hashirama Senju, cayeron en un error aún más grave. Y ahora, cuando ese error realmente te perjudica, ¿sigues pensando en mantener las apariencias? ¿En aferrarte a tus ideas obstinadas e ingenuas y continuar con este error? En el campo de batalla, los únicos 2 que seguían en pie eran Genji, que se apoyaba en su bastón con cabeza de dragón, con el cuerpo de nuevo delgado y marchito, jadeando en busca de aire, y Yagura Karatachi, que había acudido en su ayuda. Genji escupió de repente 2 bocanadas de sangre. Miró fijamente al tercer Mizukage, aparentemente con ganas de replicar, pero se le cortó la respiración y no pudo pronunciar ni una sola palabra. Fue Yagura quien, mientras ayudaba a Genji a salir del alcance de ataque del 3 colas, respondió bruscamente. El que está realmente equivocado eres tú. Tercer Mizukage. El tercer Mizukage, Byakuran, había tomado el control absoluto de la situación. Sin embargo, no tenía prisa por atacar. Observó a Yagura, quien luchaba contra la presión del 3 colas, y le dijo en voz baja: Yagura, tú eres el sucesor que yo mismo formé. ¿Por qué ni siquiera tú puedes entenderme? Yagura replicó sarcásticamente: la persecución política a gran presión, el cruel sistema de cazadores Nin, bajo tu liderazgo, la aldea se ha vuelto insoportable desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene de bueno todo esto? El tercer Mizukage dijo fríamente: pero eso fortalece a la niebla oculta. Este pueblo iba por mal camino desde el principio. Modelar el sistema de aldeas ocultas a imagen de Konoha y recibir 2 bestias con cola del primer Hokage parecía maravilloso. Pero la política de distribución de las bestias con cola en sí misma era una trampa. Parecía distribuir el poder para garantizar la igualdad militar, pero en realidad, una bestia con cola es un arma cuyo daño supera con creces sus beneficios. En una situación donde todas las naciones están inmersas en una carrera armamentística, los débiles serán absorbidos poco a poco por los fuertes. La aldea oculta de la niebla no tiene ventaja en recursos, territorio ni población. En tal situación, invertir enormes recursos en la investigación y el cultivo de Jinchuriki de bestias con cola es la máxima estupidez. Para compensar tus errores, no tuve más remedio que crear la política de niebla sangrienta. Utilizando otro método para reprimir a los Jinchuriki inestables. El objetivo era cultivar un arma tan poderosa como tú, alguien capaz de someter a una bestia con cola.
y cultivar poderosas organizaciones shinobi como los 7 espadachines ninja y los cazadores nin. Aunque eso significara una militarización forzada, con tal de apoderarnos de vastas tierras y recursos durante el caos de la Gran Guerra Ninja, todo habría valido la pena. El tercer Mizukage abrió los ojos y gritó: los shinobi son herramientas. Realmente no puedo entender por qué no comprendes una verdad tan simple. Renunciar a un futuro más prometedor solo por el desgaste de algunas herramientas es simplemente pura ignorancia. Bajó la mirada por última vez y dijo con frialdad: te daré una última oportunidad, Yagura. Ríndete. Yagura respiró hondo, visiblemente humillado por las sucesivas palabras del tercer Mizukage, pero aún así levantó la cabeza y replicó solemnemente: los lazos entre shinobi no son en absoluto herramientas que deban usarse para satisfacer tu ambición. Por eso la gente de esta tierra se ha unido para convertirse en vuestro enemigo. Al apagarse su voz, un equipo de unas 400 personas apareció repentinamente en la distancia. Al frente estaban Meiterumi, Mangetsu Ozuki y otros que se habían apresurado a prestar apoyo. Poco después, los miembros restantes de la organización Kirisame se reunieron detrás de Yagura, plantándose firmes frente al tercer Mizukage en la cima del Tres Colas. El ambiente era sofocante. El conflicto entre ambos bandos estaba a punto de estallar. Sin embargo, la expresión de Yagura se ensombreció ligeramente. En esta situación, incluso si él mismo pudiera detener al Tres Colas, los miembros de Kirisame que no hubieran sido inyectados con el suero de liberación Yang solo se convertirían en paquetes de salud para el tercer Mizukage, que aún conservaba algo de fuerza. El tercer Mizukage observó la escena y sintió que las señales de liberación de sangre se restablecían. Claramente, él también lo comprendió, y una expresión burlona apareció en su rostro. Sin embargo, justo cuando la situación llegó a su punto crítico y la batalla final estaba a punto de comenzar, una brillante luz blanca surgió repentinamente desde la dirección del embalse de niebla oculta. Era tan brillante que casi iluminaba la mitad de la aldea oculta de la niebla. Entonces, ¡boom! Una nube en forma de hongo de color rojo oscuro se elevó desde el embalse. Eso era claramente el resultado de la explosión de una bomba de una bestia con cola. Todos los presentes se quedaron paralizados, mirándose unos a otros. El corazón de Yagura se encogió. Sabía que era Yuga-Yu quien luchaba contra el Jinchuriki de las 6 colas al otro lado. Pero pronto, Yagura oyó el estruendo del agua. Su rostro se contrajo de asombro y levantó la cabeza de golpe. Vio la presa de la niebla oculta, construida en lo alto de la aldea, resquebrajándose y derrumbándose con un estruendo. Una pared de agua de más de 5 metros de altura descendió por el lecho del río, precipitándose hacia la aldea de la niebla oculta y alcanzando rápidamente el lateral del edificio Mizukage. Al ver esto, el ánimo de Yagura mejoró. Con el agua entrando en la aldea y la lluvia torrencial, su estilo de agua sería el doble de efectivo. Con la ayuda de los demás shinobi de la niebla, derrotar al tercer Mizukage ya no era imposible. Yuga-Yu, como era de esperar, ¿eres tú otra vez? Realmente me has dado una gran sorpresa. Sin embargo, espera, ¿qué está haciendo ese tipo? En ese instante, Ao, el ninja sensor que estaba detrás de Yagura, levantó la vista de repente. Temblaba como si hubiera visto un fantasma, con la mirada fija al frente y el rostro pálido. De repente gritó aterrorizado: no, esto es malo. ¿Qué ocurre?, preguntó Yagura con gravedad, girando la cabeza. El rostro de Ao estaba pálido como la muerte mientras miraba fijamente en una dirección. Todos siguieron su mirada y vieron. Una figura alta, cabalgando sobre la ola, se alzaba sobre la cresta. En ese instante, cargaba al Jinchuriki de las 6 colas de la aldea oculta de la niebla sobre un hombro, mientras que con la otra mano se elevaba lentamente. En sus 5 dedos, los caracteres de oro, madera, agua, fuego y tierra se iluminaban secuencialmente con diferentes colores. Entonces, ante la mirada horrorizada de todos, presionó firmemente la palma de su mano contra el pecho del Jinchuriki. Sello de los 5 elementos. Liberación. Simultáneamente, acompañada por un pilar de luz roja que se elevaba hacia el cielo, una voz fría e indiferente resonó en la aldea de la niebla oculta, sonando como el aguacero que caía sobre todos los que se encontraban dentro. Ahora, desciende al mundo una vez más, 6 colas. Kirigakure, la aldea que nunca deja de llorar, finalmente había afrontado su prueba final. Cuando un siniestro pilar de luz carmesí se elevó hacia el cielo, todo pareció congelarse. La lluvia, las nubes oscuras y turbulentas, los shinobi de las facciones marcial y pacífica que rodeaban el edificio del Mizukage, y los ninjas y aldeanos comunes acurrucados tras puertas cerradas en aquella noche tormentosa, todos se detuvieron. En ese instante, todos presenciaron cómo aquel rayo escarlata desgarraba el cielo. Tras las nubes se alzaba una luna llena, inmensa y pálida, y bajo ella, una bestia aterradora y retorcida.
Sus 6 colas danzaban salvajemente mientras emergía como un monstruo prehistórico renacido de su caparazón. Con solo ponerse de pie, esta babosa gigante se elevaba más que el edificio más alto de la aldea, la oficina del Mizukage. Entonces se oyó un rugido. Impregnado de emoción, fanatismo, incredulidad y un odio profundo reprimido durante años, un torrente de chakra extremo y violento estalló instantáneamente. Una onda expansiva carmesí se propagó desde el centro de Kirigakure, expandiéndose indiscriminadamente en todas direcciones. Retumbar. Por donde pasaba la luz roja, las casas se derrumbaban, los edificios se venían abajo, los cimientos se agrietaban y las aguas de la inundación arrasaban. En un instante, lamentos y gritos de terror resonaron por toda la aldea oculta. De repente, el cielo se despejó y las nubes oscuras se dispersaron. La lluvia torrencial que había durado todo el día cesó. El pueblo que había estado llorando, luchando y caminando entre sangre y lágrimas en la niebla de sangre parecía haber cesado finalmente su llanto. Pero en su lugar llegaron la conmoción, la incredulidad y una oleada de furia irreconciliable por la traición. ¡No! ¡No! 2 rugidos de furia resonaron simultáneamente. El tercer Mizukage, Bailan, y el futuro cuarto Mizukage, Bagura Karatachi, se quedaron boquiabiertos. La piel de sus rostros se contrajo horriblemente, las venas se les hincharon en la frente. Ambos dejaron de luchar al instante y dirigieron la mirada hacia el centro de las ruinas devastadas por la llegada de la bestia con cola. Allí se alzaba la enorme bestia gris, balanceando sus 6 ominosas colas, y sobre su cabeza, un joven Byakugan de 14 años, con expresión serena e indiferente. Bagura miró fijamente al chico. Al cruzar sus miradas, la furia de la traición se mezcló con el dolor de un corazón que lloraba sangre. Su rostro se contrajo en un mar de lágrimas y rabia. Yu. Apretó con fuerza su bastón de hierro, girando la cabeza poco a poco. Apretando los dientes, su rostro se oscureció con una sombra de furia asesina mientras lanzaba un aullido bestial. Yo te mataré. ¡Ah! Sin embargo, una sombra roja como la sangre fue más rápida que él. Enfurecido, el tercer Mizukage desplegó alas de color rojo sangre desde su espalda, transformándose en un rayo recto de luz escarlata que se dirigió directamente hacia Yuga-Yu. En ese instante, mientras contemplaba la escena de miseria generalizada, Yuga-Yu no sintió ni una pizca de emoción. Sin duda, tenía conciencia y era consciente de la naturaleza horrible de sus actos. Pero si quienes lloraban allí hoy no eran de Kirigakure, mañana podría ser Yuga Natsu. No podía imaginarse a una chica tan hermosa como ella de pie, impasible, en medio de las ruinas, llorando en silencio. El que lloraba podría ser Yuga Tetsu. ¿Qué haría ese necio, el que siempre insistió en oponerse a Yu pero lo ayudó en secreto? Se arrodillaría en el suelo, mirando las montañas de cadáveres, abofeteándose repetidamente mientras lloraba diciendo que si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo hubiera matado a más enemigos, tal vez no habría terminado así. Quienes lloraban podrían ser Migdui y su hijo. Ante el ataque del ejército de Kirigakure, Dui seguramente daría un paso al frente. Habiendo dominado la técnica definitiva de las 8 puertas internas, incluso si no moría en un enfrentamiento con los 7 espadachines ninja, eventualmente se sacrificaría cuando la guerra empeorara. ¿Qué pensaría Dui entonces? ¿Qué tipo de desesperación experimentaría Dui? ¿Se aislaría, como el futuro Kakashi, durante más de una década? Escenas de esos posibles futuros destellaron como una linterna giratoria ante los ojos puros pero manchados de sangre de Yuga-Yu. Sabía muy bien que este ya no era el mundo de Naruto que conocía. El futuro no seguiría la trama original. Desde el momento en que su alma de otro mundo llegó, el mundo se había desviado hacia una oscuridad desconocida. En este bosque oscuro y sangriento, lo único que Yuga-Yu podía hacer era aferrarse con fuerza a su propia luz. Era como una balanza. En un lado estaba el presente de la niebla, y en el otro, el futuro de la hoja. Para salvar a un grupo, tuvo que tomar una decisión tan cruel como el dilema del naufragio. En definitiva, en este mundo donde los lazos de sangre y el poder reinaban supremos, un mundo donde solo el dolor podía hacer despertar a la gente, hablar de entendimiento mutuo era un lujo imposible. Yuga-Yu cerró lentamente los ojos y respiró hondo. Su aura se tornó aún más sombría, oscura y fría. Acarició la antena del 6 colas que estaba a su lado y habló con calma. Saiken. Si no quieres volver a esa jaula, demuéstramelo. ¿Hasta dónde puedes llegar? HMPH. Saiken, el de 6 colas, apartó su antena con desdén, aparentemente sin ganas de hablar con el chico que acababa de vencerlo. Sin embargo, comprendió claramente que, entre los shinobi de Kirigakure aún capaces de luchar, Bagura quizás no podría derrotarlo y sellarlo de nuevo, pero el tercer Mizukage sin duda podría.
Además, el tercer Mizukage contaba con la ayuda del Tres Colas, que estaba siendo controlado por ese hombre. Lo único en lo que Saiken podía confiar era en ese chico que estaba encima de él, que ya estaba cerca de su límite. ¿Qué es lo que quieres hacer? Obligados por la situación, los 6 colas no tuvieron más remedio que cooperar temporalmente con Yuga-Yu. Yuga-Yu expuso el plan concisamente. Yo te ayudaré a contener al tercer Mizukage. Tú ve y rompe el Genjutsu Sharingan del Tres Colas. Después de eso, cada uno depende de su propia habilidad. En el campo de visión de Sub-Yakugan, ya había descubierto una capa de poder ocular siniestro que cubría los ojos de Isobu, el Tres Colas. Esta se reflejaba en sus ojos, transformando las pupilas amarillas y bestiales en un color rojo sangre. Se trataba de un genjutsu del Sharingan. Sin duda, era un mecanismo de seguridad dejado por el anciano Madara Uchiha, quien se encontraba en el país de la hierba, para que el tercer Mizukage pudiera controlar al Tres Colas. Existen 2 maneras de romper un genjutsu del Sharingan. Una es recurrir a un compañero para inyectar chakra y así interrumpir el poder ocular, y la otra es usar un poder ocular de igual nivel para romperlo por la fuerza. Sin estos 2 métodos, es extremadamente difícil para la víctima romper un genjutsu del Sharingan por sí misma. Isobu se encontraba precisamente en esta situación. Tanto él como su Jinchuriki estaban controlados por el genjutsu de Madara Uchiha, razón por la cual se habían convertido en meras marionetas. Si quería que Kirigakure entrara en la fase final del colapso total, Yuga-Yu tenía que lograr que ambas bestias con cola se liberaran del control de la aldea. Al dejarlas campar a sus anchas, destruirían por completo la base de la niebla. En ese instante, Yuga-Yu levantó la vista lentamente y vio el rayo de luz rojo sangre, que era el tercer Mizukage que se precipitaba hacia ellos. En el momento en que el 6 colas intervino en la guerra civil de Kirigakure, el tercer Mizukage se dio cuenta de lo que Yuga-Yu estaba planeando. Con Sub-Yakugan, Yuga-Yu sin duda había detectado el genjutsu que le habían aplicado al Tres Colas. Una vez que Yuga-Yu usara Sub-Yakugan para disipar el genjutsu del Tres Colas, la situación sería crítica. Con casi todos los expertos más destacados de Kirigakure incapacitados, quedando solo él y Yagura, si el Tres Colas y el 6 colas se desataran simultáneamente en el centro de la aldea, nadie podría detenerlos. Si eso sucediera, no se trataría solo de ganar o perder el golpe de estado, Kirigakure misma estaría acabada. Este era un resultado que el tercer Mizukage no podía aceptar bajo ningún concepto. Sus ojos, que normalmente mantenía cerrados, se abrieron de golpe, revelando unas pupilas color sangre llenas de violencia. Miró a Saiken y a Yuga-Yu y, sin dudarlo, aplaudió. Estilo de sangre. Técnica del murciélago siniestro. Estilo de sangre. Técnica de la red de 10.000 sangre. Con un grito salvaje, la sangre brotó del cuerpo del tercer Mizukage. Quedó envuelto en una armadura líquida formada por la Kubikirich, espada del verdugo, fundida, entrando en un estado similar a la fusión de Kisame y Sameada. Entonces, cuando se lanzó el segundo jutsu, utilizando al tercer Mizukage, que se encontraba suspendido en el aire, como punto central, enormes cantidades de sangre brotaron desde debajo del edificio Mizukage. La sangre actuaba como serpientes plateadas salvajes, destellando con un brillo de cuchillas incesante. Miles de cuchillas de sangre brotaron del suelo, formando una enorme muralla de cuchillas de 50 metros de altura entre el 3 colas y el 6 colas, que se precipitaba hacia Saiken y Yuga-Yu. Sin embargo, en ese momento, palma de vacío de 8 trigramas. Apareció un cañón de aire que disparaba una enorme cantidad de chakra. Auge. El chakra azul de la palma del vacío actuó como un proyectil perforador de armaduras, abriendo un gran agujero en la pared de cuchillas de sangre y disparándose directamente hacia el rostro del tercer Mizukage. ¿Qué? La expresión del tercer Mizukage se tensó. Batió ligeramente sus alas para esquivar el ataque, mientras mantenía las manos juntas. Abajo, Yuga-Yu lo miró con frialdad. Su mirada se detuvo un instante en las manos entrelazadas del Mizukage, y entrecerró los ojos. Primero sacó un pergamino de la bolsa que llevaba en la pierna, sujetándolo con la mano izquierda. Levantó la mano derecha, con un bisturí de chakra brillando en la palma, y se atacó a sí mismo. El primer golpe impactó en la puerta de la apertura. El segundo golpe impactó en la puerta de la curación. El tercer golpe impactó en la puerta de la vida. 8 puertas interiores. Tercera puerta. Puerta de la vida, ábrete. Un chakra verde brotó del cuerpo de Yuga-Yu. Aprovechando esta oleada, empleó la técnica del loto oculto, elevándose en el aire para dar un salto imparable. Como una flecha, atravesó el agujero abierto por la palma del vacío, acortando rápidamente la distancia con el tercer Mizukage. Desenvainó la espada ninja de su cintura con la mano derecha y la lanzó con un giro directo. Tercer Mizukage, yo soy tu oponente.
Cuando el viento de la espada se acercaba a su rostro, el tercer Mizukage apretó los dientes. Se vio obligado a soltar las manos y, con un movimiento rápido, condensó una espada del verdugo formada por sangre para parar el golpe de Yu. Sin embargo, ¡clan! Fue como si Hyuga-Yu hubiera predicho que el Mizukage blandiría esa espada. Cambió la trayectoria de su espada en el aire, impulsándose con los dedos de los pies. Dio una voltereta en el aire, invirtiendo rápidamente el agarre de la espada, y la clavó en el cuello del tercer Mizukage. Este es mi propio estilo de espada. Los ojos del tercer Mizukage se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero pronto, su rostro se llenó de impaciencia y crueldad. Enfrentando el ataque, agitó ligeramente sus alas, retrocediendo instantáneamente varios metros. La estocada descendente de Hyuga-Yu falló y comenzó a caer. El Mizukage dispersó la espada de sangre en su mano, preparándose para juntar sus manos nuevamente y ejercer control total sobre el río de espadas de sangre para atacar al seis colas. Pero rápidamente, una figura verde y bestial volvió a volar por los aires, pisando la nada. Este mocoso es como un fantasma que ronda por todas partes. Al ver esto, la expresión del tercer Mizukage se ensombreció. Sus alas vibraron al rozar al saltarín Hyuga-Yu. En ese momento, contener al seis colas era más importante que nunca para evitar mayores daños. Sin embargo, justo cuando esquivaba otro de los ataques de Yu y se preparaba para reanudar su estilo de sangre, las fosas nasales del tercer Mizukage se dilataron. Giró la cabeza bruscamente y vio una flecha envuelta en un vendaval que se dirigía directamente hacia su espalda. Más atrás, rodeado de chakra verde y con su larga cabellera negra ondeando salvajemente al viento debido a su velocidad, Hyuga-Yu sostenía de repente un enorme wakyu, arco largo japonés, de 2,2 metros de largo. Había disparado esa flecha en pleno vuelo. No era potente, pero a esa corta distancia, la velocidad era inimaginable, suficiente para interrumpir el jutsu del tercer Mizukage. El Mizukage se vio obligado a girar, blandiendo una espada ensangrentada para desviar la flecha. Esa única oportunidad fue suficiente. Abajo, el seis colas había juntado sus seis colas, enrollándose en forma de bola. Su superficie estaba cubierta por una gruesa capa de ácido. Estilo corrosivo, tanque de balas humano. Retumbar. El enorme tanque de carne que era el seis colas giró ferozmente, estrellándose de frente contra el muro de espadas sangrientas del tercer Mizukage. Sangre y ácido volaban por todas partes. En el instante en que estos extraños líquidos tocaron el suelo, quemaron enormes cráteres en los edificios. Visiblemente, antes de que el seis colas hubiera perforado siquiera la mitad de la pared sanguínea, la capa de ácido en su cuerpo estaba casi agotada. Pero entonces, rugido. Saiken, en pleno giro, dejó escapar un grito furioso. Gran división de las babosas. El cuerpo de babosa de 54 metros de altura, mientras giraba salvajemente, se dividió en decenas de miles de pequeñas babosas, igual que el sabio babosa del bosque de Shikotsu, que cayeron en cascada hacia el inmóvil tres colas detrás del muro de sangre. Esto no está bien. Al ver esto, el rostro del tercer Mizukage cambió drásticamente. Se dio la vuelta y le gritó a Yagura Karatachi, quien corría furioso para atacar a Hyuga-Yu. Yagura. Olvídate del mocoso. Rápido, detén al seis colas. Yagura se sobresaltó, pero su bastón de hierro, impulsado por la técnica del brazo de gran hidratación, estilo de agua, ya se dirigía hacia Hyuga-Yu, que aterrizaba. No había tiempo para cambiar de estrategia. Grieta. Hyuga-Yu alzó su arco para bloquear, pero no esperaba una fuerza tan increíble. El arco largo que usaba como bastón se rompió al instante. El impulso no cesó. Impulsado por una ráfaga de viento tremenda, el bastón se estrelló con fuerza contra el pecho de Yu. Ruido sordo. Crack. Crack. Al menos 6 costillas se fracturaron. Hyuga-Yu salió despedido y se estrelló violentamente contra un montón de escombros. Sin embargo, mientras yacía entre las ruinas, Hyuga-Yu echó hacia atrás su cabeza ensangrentada con dolor. Mostró sus dientes manchados de sangre y esbozó una sonrisa victoriosa. En el instante siguiente, fue como si Eren Yeager y Zeke Yeager hubieran completado su contacto trascendental en el muro María. Una de las pequeñas babosas que se desprendieron de Saiken impactó en la cabeza del tres colas. Sus chakras se fusionaron en ese instante. Innumerables flujos de información se transmitieron en un solo intercambio. Las pupilas del tres colas destellaron a través de innumerables imágenes. Se tornaron escarlata, luego doradas, y finalmente, el tinte rojo se desvaneció. La voluntad de Isobu, el tres colas, había recuperado su cuerpo. Inmediatamente después, los corazones de todos los shinobi de Kirigakure presentes dieron un vuelco. Rugido. Rugido. 2 rugidos de bestias desatadas estallaron repentinamente en el corazón de Kirigakure.
El 25 de enero, en el 50 aniversario de Konoha, los habitantes de la niebla finalmente recordaron el terror de ser dominados por ellos y la humillación de ser encarcelados como pájaros en una jaula. El 3 colas y el 6 colas se volvieron locos simultáneamente. Una versión del motín del 9 colas había estallado, dentro de Kirigakure. Rápido. Vosotros, miembros del clan Kaguya, organizad una fuerza de distracción. Lanzad un ataque suicida contra el 3 colas para impedir que llegue al edificio Mizukage. Olvídate del golpe de estado, de las facciones, de la guerra civil, nada de eso importa ahora. En este momento, todos somos ninjas de la niebla oculta. Clan Terun, usen su liberación de lava. Creen un muro de alta temperatura para impedir que el 6 colas avance más. Maldita sea, está a punto de entrar en el refugio subterráneo. Cargar. La voz pertenecía a un ninja de la niebla común y corriente, con un tono resuelto y tranquilo. Sin embargo, la ironía era cruel. En el instante en que dirigió a una recién organizada oleada de ninjas de la niebla hacia la primera línea, un fragmento parecido a una babosa se desprendió del 6 colas y cayó sobre ellos. Al instante, se evaporó y lo disolvió por completo. Todos los habitantes de la niebla, este es el momento final. Esta es la última oportunidad para practicar nuestro camino ninja y proteger a las familias que nos acompañan. Aunque muramos, no debemos permitir que las bestias con cola entren en la zona residencial. El tercer Mizukage ha regresado. Está sometiendo al 3 colas. Todos, salgan juntos. Señor Yagura, ¿dónde está usted? Esa voz pertenecía a un miembro común de un clan Kekkei Genkai de la niebla, su tono temblaba por las lágrimas y un terror incontrolable. El equipo que lideraba no duró mucho. ¡Pum! Una enorme palma del 3 colas se estrelló contra el suelo, sacudiéndolo y borrando el último rastro de su existencia de este mundo. Por todas partes se oían lamentos, gritos, rugidos y los gemidos de los perdidos. Las vidas humanas se consumían como hierba seca ante sus ojos. Yuga-Yu yacía paralizado entre las ruinas, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Un destello de lucha cruzó momentáneamente su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión de extrema indiferencia y fría frialdad. Comenzó a examinar su propio cuerpo. Su chakra estaba casi agotado. Tras la doble estimulación de su Byakugan perfeccionado, modo chakra estilo viento y las 8 puertas internas, su forma física había alcanzado su límite absoluto. Yu podía sentirlo. A pesar de tener solo 14 años, le habían aparecido patas de gallo en las comisuras de los ojos. Su piel ya no era brillante ni vibrante. Estaba seca y envejecida. Tenía 6 costillas rotas en el pecho. La caída desde más de 60 metros le había provocado una fractura conminuta en el pie derecho. Incluso el más mínimo movimiento de la mano o la pierna le producía un dolor tan intenso que casi lo hacía desmayarse. Mi cuerpo ha perdido la capacidad de moverse. Mi fuerza física y mi chakra están por debajo del 10%. Como mucho, puedo lanzar un estilo de viento, hoja de vacío más, o tal vez manifestar un estilo de viento, Rasengan hueco para aparentar. Ese fue el veredicto que emitió Yuga-Yu. En ese momento, se oyó una voz. ¿Es este el resultado que querías? ¿El ninja celestial de la fundación? O debería decir, Yuga-Yu del clan Yuga. Yagura Karatachi permanecía de pie frente a las ruinas, mirando fijamente al impasible Yu con una expresión de agonía. Yu le devolvió la mirada. Con solo ver la expresión de Yagura, pudo percibir un profundo dolor, una angustia tan intensa que reflejaba la de un rey caído que llora la pérdida de un mundo. ¿Por qué? Gritó Yagura. ¿Por qué? Me dijiste que estabas aquí para proteger las cosas importantes para ti. Yo también. ¿Pero por qué terminó así? ¿Quién tuvo la culpa exactamente? Yagura rió amargamente, con los músculos faciales tensos. Apretó con fuerza su bastón de hierro y caminó lentamente hacia Yu con una expresión salvaje. Frente al futuro cuarto Mizukage, consumido por la rabia y el dolor, Yu simplemente negó con la cabeza y habló con calma. No lo sé. En cuanto a quién tuvo realmente la culpa, Yu, sinceramente, no lo sabía. ¿Se trataba del tercer Mizukage? El tercero había actuado por el futuro de la aldea, lanzando una guerra contra Konoha para apoderarse de tierras y asegurar un futuro mejor para la niebla. No parecía estar equivocado. ¿Fue Yagura Karatachi? La organización Kirishigure que él dirigía tenía como objetivo transformar la niebla, mejorar la vida de todos los ninjas para que no tuvieran que vivir con el temor constante de ser asesinados por sus propios compañeros durante una misión. Dio un golpe de estado por esa causa. Al parecer, no estaba equivocado. ¿Fue Yu mismo quien se equivocó? Yu se convenció de que no había cometido ningún error. Desde la perspectiva histórica y la situación general, el colapso de la niebla era inevitable.
Incluso si el tercer Mizukage hubiera ganado el golpe y Yu nunca hubiera aparecido, alguien más en el alto mando de Konoha habría ejecutado esta misión tarde o temprano. Si no hubiera sido Minato Namikaze, Jiraiya u Orochimaru, habría sido Danzo Shimura o el mismísimo tercero Kage. En esta misión, Yu era simplemente un verdugo. Como ninja de Konoha, cumplió las órdenes de la aldea para salvar a su familia, que había sido atada a la máquina de guerra de Danzo Shimura en el frente oriental del País del Fuego. ¿Acaso se equivocó? Parecía que no lo era. Nadie tuvo la culpa. Cada uno siguió su propio sentido de la justicia y cumplió con sus respectivas misiones, pero el resultado fue esta horrible catástrofe. Las flores de las buenas intenciones acabaron dando fruto en la extrema maldad. Entonces, ¿quién tuvo realmente la culpa? No lo sé, jajaja, no lo sé. Bagura miró fijamente a Yu y no pudo evitar reírse salvajemente. Blandió su bastón de hierro, apuntándolo a la frente de Yu, con la voz cargada de odio. Entonces muere por mí. Una intención asesina y amenazante brilló en los ojos de Yagura. A pesar del dolor insoportable, Yu permaneció impasible mientras se incorporaba. Observó con frialdad a Yagura, que se acercaba, y alzó la palma de su mano derecha. Un Rasengan Cian comenzó a girar en su mano. De repente, varias figuras se interpusieron entre Yagura y él, deteniéndolo. Eran Kanryu, Ao y Gonbei. Yagura, no te acerques a él. Está confirmado. Él es el héroe de Konoha que supuestamente fue asesinado por la casa Hyuga en el frente oriental hace 2 meses. Hyuga Yu. Según la información que tenemos, posee al menos un último recurso para rematar a su oponente. Si Shisui, el del parpadeo corporal, no hubiera usado el Susanoo para bloquear ese ataque en aquel entonces, es improbable que incluso 3 de los 7 espadachines ninja hubieran sobrevivido. Y eso que ni siquiera eran sus objetivos principales. No vale la pena arriesgar la vida contra un loco como este ahora mismo. Ao miró con expresión sombría al joven sereno de ojos blancos que yacía entre las ruinas. Tiró de Yagura y le advirtió solemnemente una vez más. El único que puede salvar la aldea ahora eres tú, Yagura. El tercer Mizukage está al borde de la muerte tras ser atacado por 2 bestias con cola. Debemos ayudarlo de inmediato, de lo contrario, al oír esto, Yagura cerró los ojos y respiró hondo, con el cuerpo temblando. Pronto recuperó la compostura, dándose cuenta de lo que tenía que hacer. Lo entiendo. Yagura lanzó una última mirada fría al paralizado Yu. Vigílenlo de cerca. No dejen que escape. Cuando todo esto termine, tomaré su cabeza y la usaré como sacrificio por todos los ninjas que la niebla ha perdido. Comprendido. Kanryu y Ao asintieron. Hicieron una señal y, enseguida, una compañía de 12 hombres liderada por 3 Jonin de la niebla se apresuró a llegar. Rodearon a Yu en el centro de las ruinas, manteniendo una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para capturarlo en cualquier momento, pero lo suficientemente lejos como para esquivar cualquier contraataque final y desesperado. Yagura partió rápidamente con Ao. A lo lejos, comenzaron a resonar de nuevo enormes explosiones. Los 2 bandos del golpe de estado habían unido fuerzas una vez más para combatir al 3 colas y al 6 colas que asolaban la aldea. Atrapado en el lugar y rodeado por 12 ninjas, Yu se vio obligado a movilizar el último de su chakra. Luchó por mantener el Rasengan en la palma de su mano, usándolo como un farol. Los ninjas de la niebla no se atrevieron a actuar precipitadamente. Su misión era simplemente proteger al culpable que había sumido a su aldea en el caos. Debido a la distancia, Yu no pudo absorber las emociones extremas de los ninjas que lo rodeaban para convertirlas en chakra oscuro. Su único chakra restante tuvo que ser utilizado para mantener el Rasengan, lo que le impidió realizar ninjutsu médico para recuperar siquiera su movilidad básica. Había llegado a un callejón sin salida. Su fuerza vital se estaba desperdiciando en vano, y su chakra se estaba agotando poco a poco. Yu contempló la escena con una calma inquietante, observando ese momento tan cercano a la muerte. No había anticipación, ni más cartas bajo la manga, ni esperanza de abrirse paso. Así es como termina todo para mí. Yu no pudo evitar soltar una risita. Sin embargo, su risa sobresaltó a los 12 ninjas de élite de la niebla, quienes retrocedieron 3 pasos al unísono. Lo observaron con mayor recelo hasta que se dieron cuenta de que no tenía intención de atacar, lo que les permitió respirar aliviados. Yu dejó que el Rasengan que sostenía en la mano se disipara. Se recostó sobre las ruinas. La suave luz de la luna se filtró por un hueco en el cielo sombrío, abierto por la aparición de las bestias con cola, e iluminó su rostro con delicadeza. En ese momento, Yu no pudo evitar reflexionar. ¿Cómo le había ido durante esos 14 años? ¿Se arrepintió? ¿Realmente lo había dado todo? ¿Podrían describirse sus acciones como las de una persona con una personalidad sana y libre albedrío? Pero rápidamente, Yu se dio a sí mismo la respuesta. No.
Durante mucho tiempo, el objetivo de Yu había sido convertirse en humano. Había desechado los deseos egoístas y roto los lazos emocionales, esforzándose por proyectar la imagen de una persona ante los ojos del mundo. Recurría a todo tipo de razones grandilocuentes para colocarse en situaciones extremas, usándolas como modelo para sus esfuerzos. Pero, ¿era esto realmente lo que quería? ¿Era este verdaderamente el camino para ser un ser humano íntegro? Mientras su vida entraba en su cuenta regresiva final, los pensamientos de Yu divagaron. Volvieron a una noche de octubre del año 49 de Konoha. Recordó haber sostenido el uniforme de combate negro que Yuga Natsu le había enviado, sonriendo como un tonto al verse reflejado en el espejo. En ese recuerdo, Yu se encontraba frente al espejo de su pequeño apartamento, observando fríamente su imagen sonriente reflejada al otro lado. Al repasar sus 14 años de vida, nunca había habido un momento en el que se sintiera más humano que en aquel. En ese momento, Yu tuvo una revelación. De pie frente al espejo de su mente, se miró a sí mismo sonriendo tontamente y curvó ligeramente los labios, formando una sonrisa forzada. Finalmente comprendió en qué consistía la verdad que buscaba. Sin embargo, parecía que jamás volvería a tener la oportunidad de alcanzar esa realidad tan anhelada. Sin embargo, justo en ese momento, una voz fría y sombría surgió repentinamente de la oscuridad a sus espaldas. Creo que te enseñé, no os hagáis ilusiones sobre este mundo ni sobre ningún otro. ¿Qué te pasa con esa expresión en la cara? Yu abrió los ojos de golpe. Vio dos cuchillas giratorias de viento que surgieron de la oscuridad. Trazaron dos arcos, derribando a los 12 ninjas de la niebla que lo rodeaban como si fueran paja seca. 9 Chunin cayeron antes de poder reaccionar. Los 3 Jonin se quedaron paralizados, inmóviles, como atrapados en un genjutsu. Para cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, sus cuerpos ya habían sido partidos en dos. Un hombre delgado, vestido con un kimono grisáceo, salió del lugar. La prenda dejaba al descubierto su hombro y brazo izquierdos, revelando la ropa interior blanca que llevaba debajo. Con un aura de fría melancolía, sacudió su brazo derecho vendado con una mano mientras se apoyaba en un bastón con la otra. Salió lentamente de las sombras de los edificios y miró a Yu con expresión indiferente. Señor Danzo. Yu miró al recién llegado, con una expresión de asombro en los ojos. No podía entender por qué Danzo lo salvaría. Dado el carácter de Danzo, debería haber desechado a Yu como un zapato viejo en el momento en que dejó de serle útil, ¿verdad? Danzo caminó hasta el borde de las ruinas. Detrás de él, toda la aldea oculta de la niebla estaba sumida en el caos. 2 bestias gigantescas y 2 figuras diminutas lideraban una feroz batalla contra un mar de ninjas. Miró fríamente a Yu, frunciendo el ceño. ¿Acaso no lo entiendes, o te haces el tonto? Poner la esperanza en los demás y fantasear con que te salvarán es la cosa más tonta del mundo. Sin embargo, si tienes en tus manos un interés o un valor que otros no pueden ignorar ni abandonar, puedes controlarlos como si fueras el titiritero más hábil, haciendo que mueran por ti. Ryoma Agurame debería haberte enseñado esta lección desde el principio. Al oír esto, el corazón de Yu se tranquilizó. Aceptó rápidamente la realidad que tenía ante sí y reflexionó sobre la razón de la aparición de Danzo. Paralizado sobre las ruinas, esbozó una sonrisa amarga y preguntó: entonces, para el señor Danzo, ¿qué valor tengo ahora? Danzo miró a Yu y dijo con franqueza: tu valía depende de las pocas preguntas que estoy a punto de hacerte. No intentes mentir. Justo delante de Yu, Danzo se quitó lentamente las vendas que le cubrían el ojo derecho, dejando al descubierto un Sharingan de 3 tomoe carmesí y ominoso. Con este ojo, puedo ver a través de la naturaleza misma de una mentira. Yu asintió. Por favor, pregunta. Danzo Shimura no se apresuró. Agitó la mano y lanzó una ráfaga de viento para matar a un ninja de la niebla que los había visto y estaba intentando dar la alarma. Como si hubiera hecho algo insignificante, preguntó con calma. En un barco a punto de hundirse en el fondo del océano, hay 10 tripulantes. Pero uno de ellos ha contraído una enfermedad infecciosa maligna. Si se le permite vivir, los otros 9 también enfermarán y morirán. Si fueras el capitán de este barco, Yuga Yu, ¿qué harías? Danzo planteó un interrogatorio típico de náufrago. La premisa era un barco a punto de hundirse. En otras palabras, todos a bordo estaban condenados a morir. La complicación radicaba en que una persona había contraído una enfermedad infecciosa maligna. Si no se intervenía, todos en el barco morirían a causa de la enfermedad antes incluso de que el barco tocara fondo. En este escenario, se presentaban 2 opciones: matar al único superviviente para salvar a los 9 y retrasar la inevitable muerte del grupo, o no hacer nada en absoluto, ya que todos iban a morir tarde o temprano de todos modos.
Sin embargo, Yuga-Yu comprendió al instante que lo que Danzo realmente quería saber no era la respuesta en sí, sino el proceso para llegar a ella. Shimura Danzo le había hecho esa misma pregunta a Uchiha Itachi en la novela oficial Itachi Shinden. En aquel entonces, la respuesta de Itachi había sido: el enfermo morirá pase lo que pase, ese es su destino. Si yo fuera el capitán, mi máxima prioridad sería salvar la vida de los otros 9. Preferiría matar a uno para salvar a 9. Tras responder a esta pregunta, Shimura Danzo y los altos mandos de Konoha aceptaron a Uchiha Itachi, infiltrándolo como espía dentro del clan Uchiha. En aquel entonces, la pregunta tenía como objetivo poner a prueba la valía de Itachi y resaltar la relación contradictoria entre los Uchiha y la aldea. Pero ahora, los ojos de Yu parpadearon levemente y respondió con calma, sin el menor atisbo de vacilación: si yo fuera el capitán, arrojaría al enfermo por la borda. Danzo asintió, sin mostrar sorpresa alguna ante la elección de Yu. Una mueca de desprecio gélido se dibujó en su rostro oscuro y sombrío mientras continuaba: entonces, ¿y si la persona enferma fueras tú? El capitán ha contraído una enfermedad infecciosa maligna, y la noticia se extiende rápidamente por todo el barco. Los 9 tripulantes restantes se unen para arrojarte por la borda. En ese momento, como capitán, Danzo entrecerró los ojos, mirando fijamente a Yuga-Yu, y preguntó con voz baja e inquietante: ¿qué harías tú? Sin dudarlo ni un instante, Yu respondió con una expresión de absoluta serenidad: en el momento en que intenten rebelarse contra el capitán, dejarán de ser miembros de la tripulación de este barco. Oh. Al oír esto, las comisuras de los labios de Danzo se curvaron ligeramente. Soltó otra risa fría y preguntó: ¿pero qué pasa si, en realidad no hay ningún capitán en este barco? ¿Y si el capitán murió cuando el barco tuvo problemas por primera vez, y tu puesto como capitán es solo una ilusión tuya? ¿Y si los otros 9 tripulantes no reconocen tu autoridad en absoluto? En esta situación, estás enfermo y a la vez incomprendido, y nadie reconoce tus logros. Miembro de la tripulación Yuga-Yu, ¿tú qué harías? Yu negó con la cabeza y dijo con indiferencia: los infectaría a los 9 y luego les diría que tengo las únicas 2 botellas de la medicina que les puede salvar la vida. En ese momento, yo soy el capitán. Mientras escuchaba la respuesta de Yu, Shimura Danzo entrecerró los ojos y asintió lentamente. En apariencia, la primera pregunta trataba sobre un barco y un paciente, pero en realidad, se refería a Yuga-Yu y al clan Yuga. Era una prueba para ver si Yu, como miembro del clan, poseía la mentalidad de un Hokage, es decir, si podía considerar los problemas desde la perspectiva de la aldea en su conjunto. Yu ya había dado la respuesta a esa pregunta 2 meses atrás. La relación entre el clan Hyuga y Konoha no era tan tensa como la de los Uchiha, pero como miembro de la rama secundaria, Yu y la rama principal se encontraban, naturalmente, en bandos opuestos. La rama principal incluso había tomado la iniciativa de atacar a Yu, ofendiéndolo hasta la muerte. Yu estaba deseando arrasar la casa principal ahora mismo. En cuanto a la segunda y la tercera pregunta, esas eran las que Danzo realmente quería hacer. Reflejaban la situación a la que se enfrentaba en ese momento. Había entregado su vida al barco que era Konoha, pero ahora que era viejo, débil y estaba físicamente maltrecho, Hiruzen Sarutobi había enviado a Orochimaru para que asumiera su legado político. En apariencia, se trataba de un conflicto entre un capitán y su tripulación. En realidad, se trataba de la realidad de raíz y la aldea oculta de la hoja. Esta pregunta pretendía determinar si Yu, en su posición actual, poseía la determinación y la sabiduría necesarias para arriesgarlo todo. Pero, más importante aún, tal como Yu había intuido inicialmente, la veracidad de la respuesta no fue el factor clave en la decisión final de Danzo. Lo que quería saber no era la respuesta, sino el proceso para llegar a ella. En concreto, Yu no podía mostrar ni un solo instante de vacilación al responder a ninguna de las preguntas. Esto tuvo su origen en un incidente ocurrido durante la Primera Gran Guerra Ninja. Ante la persecución de la fuerza Kinkaku, Tobirama Senju y su unidad de guardia discutieron la necesidad de crear un señuelo para distraer al enemigo y así darles tiempo a los demás para escapar. En ese momento, el segundo Hokage, Tobirama Senju, estaba poniendo a prueba en secreto a sus subordinados para elegir al sucesor adecuado. Aunque Danzo se había ofrecido voluntario como señuelo, no se atrevió a hablar en el momento crucial debido a un lapsus momentáneo de valentía. Hiruzen Sarutobi se le adelantó, lo que llevó a Tobirama a nombrarlo tercer Hokage. Danzo perdió la oportunidad de ser Hokage por ello y lo lamentó durante décadas. Por lo tanto, en la formación y selección de un sucesor, si bien Danzo esperaba que tomaran decisiones que coincidieran con sus propias ideas, lo que más valoraba era la firmeza de su voluntad. En ese instante, Yu no solo respondió sin dudar, sino que sus respuestas coincidieron casi a la perfección con la imagen que Danzo tenía de un sucesor.
Esto hizo que el corazón de Danzo se estremeciera ligeramente. Inmediatamente se giró, y un destello de emoción genuina cruzó su rostro, imperceptible para Yu. Pero rápidamente, esa expresión fue engullida de nuevo por la tristeza y la indiferencia. Danzo respiró hondo y, aún de espaldas a Yu, habló con voz fría. Yuga Yu, a partir de hoy, te tomaré como mi discípulo. En tu calidad de mi discípulo y Tenin, el futuro sucesor de Root, te nominaré para que hagas campaña para el puesto de cuarto Hokage. Al oír estas palabras, la expresión de Yu se tornó repentinamente conmocionada. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras miraba la espalda del anciano con incredulidad. Al principio, le resultaba incomprensible, pero rápidamente, al combinar la situación actual de Root, la cronología y las acciones descabelladas que Danzo emprendería en los años venideros, lo comprendió. Tras el fin de la tercera gran guerra ninja, el estallido de la furia del Nueve Colas y la muerte de Minato Namikaze, Danzo enloqueció y envió a Kakashi Atake a asesinar a Hiruzen Sarutobi para impedir que se presentara ante el daimyo del País del Fuego y retomara el cargo de tercer Hokage. Yu se distanció de su perspectiva como persona con información privilegiada y examinó a Shimura Danzo desde una visión holística, dándose cuenta de repente de lo siguiente. En esta etapa, Danzo no parecía particularmente interesado en el puesto de Hokage. No es que no le interesara, sino que Konoha contaba en ese momento con el candidato más popular, Minato Namikaze, y los Sannin aún no se habían marchado del todo. Orochimaru, Jiraiya e incluso Tsunade seguían en la aldea. Si se observaba la línea de sucesión, el puesto de Hokage no recaería en Danzo bajo ninguna circunstancia. Danzo no empezó a conspirar realmente para hacerse con el puesto de Hokage hasta que el tercer Hokage retirado decidió no elegir inmediatamente a un quinto Hokage y, en su lugar, retomó él mismo el cargo. Entonces, Danzo tenía la intención de tomarlo como discípulo, prepararlo para ser Hokage e incluso hacerlo competir contra figuras como Minato Namikaze y Orochimaru por el puesto del cuarto Hokage. ¿Hablaba en serio? Este pensamiento absurdo no pudo evitar surgir en la mente de Yu. Se quedó allí atónito, sin palabras por un instante. Mientras tanto, Danzo permaneció de espaldas, manteniendo la misma postura durante un buen rato. Al no recibir respuesta de Yu, sintió un ligero desánimo. Se preguntó, ¿acaso mi tono fue demasiado duro? ¿Por qué este chico está tan callado? Ejem. La tos sombría de Danzo devolvió a Yu a la realidad. Casi al instante, Yu comprendió las numerosas ventajas de tener a Danzo como maestro. Ya fuera por interés personal o por estatus dentro de Konoha, como miembro de la rama Hyuga, Yu necesitaba un protector de ese calibre que lo apoyara. Luchó por incorporarse desde el centro de las ruinas, ignorando el dolor en su cuerpo, y se arrodilló sobre una rodilla detrás del anciano. Sí, maestro Danzo. Danzo asintió con satisfacción y luego comenzó un análisis sereno. En la campaña para el cuarto Hokage, dada tu edad, fuerza y logros actuales, es imposible que te mencionen al mismo nivel que Minato Namikaze o Orochimaru, por lo tanto, aunque te nominaré para las elecciones, las esperanzas son escasas. Además, tu situación también es un problema. Yu asintió. Lo entiendo. Sin embargo, Danzo entrecerró los ojos y dijo con voz inquietante, pero no hay necesidad de apresurarse. Lo que necesitas ahora es asentarte, crecer, borrar las manchas en tu reputación y acumular logros. ¿Sí? Yu asintió con seriedad. Nadie elegiría como Hokage a un miembro de la rama Hyuga bajo la maldición del pájaro enjaulado. Por lo tanto, su prioridad inmediata era erradicar por completo la amenaza del pájaro enjaulado antes de las elecciones y obtener logros que no palidecieran en comparación con los de Minato o Orochimaru. Haber orquestado el colapso de la aldea oculta de la niebla era uno de los puntos fuertes de su currículum, pero eso por sí solo no bastaba para vencer a Minato Namikaze, quien en ese momento actuaba como bombero en todos los frentes de batalla de la guerra. Ahora se hacía evidente la ventaja de tener a un alto funcionario de Konoha como maestro. Danzo reflexionó un instante y luego miró a Yu, revelando una información que en ese momento era alto secreto en Konoha. En dirección al país de la hierba, la guerra con la roca oculta ha llegado a su fase final. La segunda ronda de negociaciones entre Konoha y la roca oculta está a punto de comenzar. En estas conversaciones se tratará el alto el fuego y las reparaciones entre Konoha y la roca oculta por la tercera gran guerra ninja. La primera ronda de negociaciones fue liderada por Jiraiya y Minato Namikaze, pero parece que no se lograron resultados efectivos. Si logras obtener resultados en estas negociaciones, entonces, todos los logros previos de Minato Namikaze bien podrían servirte de trampolín. En una semana, necesito que hagas algo. En ese momento, Danzo hizo una pausa, con un destello venenoso en los ojos. Ve a la tierra de la lluvia. Ponte en contacto con el semidios de la lluvia oculta, Anzo de la salamandra.
Además, contacta con una organización que opera actualmente en la Tierra de la Lluvia y que está tratando con las tres grandes naciones e influyendo indirectamente en el resultado de estas negociaciones. El Akatsuki. Danzo giró la cabeza a medias, con el rostro parcialmente oculto en la sombra, mientras miraba a Yu con fría indiferencia. He visto a incontables tontos que solo saben fanfarronear. Si quieres mi apoyo, entonces, enséñame lo que puedes hacer. Muéstrame cómo infectarás a la tripulación con la enfermedad y cómo producirás la cura que no existe para que se inclinen ante ti y se conviertan en tu supuesto capitán. Solo quiero un resultado, no se debe permitir que la aldea oculta de la piedra declare un alto el fuego con Konoha, y Onoki debe ofrecer reparaciones que me satisfagan. Dicho esto, Shimura Danzo apartó el brazo derecho, se apoyó en su bastón con la mano izquierda y dio un paso al frente. Pronto, su figura se desvaneció en la oscuridad. Era como si nunca hubiera aparecido. De repente, un profundo silencio se apoderó del entorno. El estruendo de la batalla a lo lejos, tras la partida de Danzo, se convirtió de repente en una grabación entrecortada, a veces fluida, a veces intermitente. En el campo de visión de Yu, apareció de repente un conjunto de mosaicos borrosos. El mundo entero parecía ir a contracorriente, y la gigantesca luna llena en el cielo reveló un enorme patrón carmesí del Sharingan de 3 Tomoe en su superficie. Yu frunció el ceño, su expresión se tensó. Solo entonces se dio cuenta de que ya había caído bajo un Genjutsu Sharingan. ¿Cuándo ocurrió esto? Justo en ese momento, escuchó un grito familiar y urgente desde el espacio vacío a su lado. «Oye, Tenin, despierta. Yuga-Yu, sigues vivo. Está bajo un Genjutsu. Yamato, inyecta chakra. Interrumpe su flujo de chakra, date prisa. Los perseguidores se acercan». Cuando un chakra extraño fue inyectado en su cuerpo, todo lo que Yu veía se volvió borroso. Sus fosas nasales se llenaron con el olor metálico y oxidado de la sangre. Yu abrió los ojos de golpe. Ante él se extendían las mismas ruinas. Los 12 shinobi de la aldea oculta de la niebla que lo rodeaban habían sido partidos en dos por el estilo viento, y su sangre había salpicado el suelo. Junto a él estaban Yamato, Tera y Shin, los tres a quienes había acordado previamente que se escondieran cerca del campo de batalla para brindarle apoyo. Los tres parecían increíblemente tensos. Terai estaba vendando de urgencia el pecho de Yu, donde tenía 6 costillas destrozadas y un enorme agujero abierto a martillazos. Yamato tenía una mano presionada contra el costado del cuello de Yu, inyectándole chakra continuamente. Shin pintaba rápidamente un gran pájaro de tinta con la herramienta Super Beast Scroll, mientras miraba a su alrededor con cautela. Yu recordó de repente. ¿Cómo era posible que no hubiera preparado un plan B? Tras liberar al 6 colas y lograr detener al tercer Mizukage, decidió caer precisamente en dirección a la ubicación del trío de Yamato. Había planeado que Shin usara el pergamino de la superbestia allí, listo para tomar al equipo en cualquier momento y aprovechar su ventaja aérea para escapar de la caótica niebla oculta. Levantó la vista bruscamente hacia Terai y los demás y preguntó: ¿Ha venido Lord Danzo? Yamato respondió de inmediato: estaba aquí hace un momento. Pero se fue justo después de acabar con los 12 ninjas de la niebla que te rodeaban. ¿Dejó alguna instrucción? Lord Danzo nos dijo que te lleváramos de vuelta a la base en la Tierra de los Osos y esperáramos nuevas órdenes. Dijo que te había preparado otras misiones en solitario. Al oír esto, un destello brillante iluminó los ojos de Yu. Significaba que la conversación que había tenido lugar dentro del Genjutsu Sharingan era real. Shimura Danzo le había prometido tomarlo como discípulo, heredar todos sus recursos políticos y allanarle el camino para convertirse en Hokage. Pero el requisito previo era que Yu tenía que ir a la Tierra de la Lluvia y demostrar su valía como sucesor de Rochi Danzo durante las negociaciones entre Konoha y la aldea oculta de la roca. O se hace continuar la guerra entre la piedra y la hoja, o se obliga al tercer Tsuchikage Onoki a pagar una enorme cantidad de reparaciones de guerra. Cuando la tercera gran guerra ninja llegó a este punto, el factor que podía influir en este acontecimiento era la actitud de la Tierra de la Lluvia, que se encontraba entre las tierras del viento, la tierra y el fuego. Evidentemente, la organización Akatsuki, fundada por Yaiko, desempeñó el papel de una organización intermediaria que buscaba la paz a través del diálogo y el entendimiento mutuo, un grupo al que las tres naciones intentaban ganarse. El auge de Akatsuki había puesto en alerta al líder de la aldea oculta de la Lluvia, Anzo de la Salamandra. En la línea temporal original, Danzo se había aliado con Anzo con la condición de eliminar a Akatsuki, convirtiendo así a la Tierra de la Lluvia en aliada de Konoha y obteniendo su apoyo. Sin embargo, la batalla contra Akatsuki había debilitado drásticamente a la aldea oculta de la Lluvia, lo que impidió obtener resultados sustanciales durante las negociaciones con la aldea oculta de la roca.
En definitiva, la aldea oculta de la roca había llegado a un acuerdo de paz con Konoha prácticamente sin pagar ningún precio, convirtiéndose así en la gran ganadora del incidente. Y ahora, la iniciativa para estas negociaciones, así como la misión de investigar y conquistar la Tierra de la Lluvia, habían sido puestas en manos de Yuga-Yu por Shimura Danzo. Entonces, ¿cómo debería actuar Yuga-Yu? ¿Debería eliminar a Akatsuki como en la historia original? ¿O debería convertir a Akatsuki en la fuerza dominante en la Tierra de la Lluvia? Fin del capítulo.